Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos los que se van conectando. En breve se conecta Emma y vamos a... Hola, Olvidé voltear la cámara. hola Emita, buenas Ah, no sé qué noches. pasa. Buenas noches, Voy, Karencita. voy a, voy a enviarle la invitación a nuestra Carolina. invitada, sí, Ujú. a nuestra invitada de hoy, que no la encuentro. ¿Tú tienes ahí cómo agregarla? Porque no... A ver, voy a ver. Creo que todavía no. A ver, vamos a ver. No me sale. Es cuando se conectan, creo, ¿no? Sí, ajá, justo eso. A Por ver. eso es que a mí tampoco me sale. Ya. Bueno, mientras que se va conectando, creo que recién iba a entrar. Ujú. Sí, bueno, Dame un estamos minuto. dándole Voy a inicio. salir. Ya, Salgo un ok, ratito. ok, está bien. Bueno, en mayo estamos contentas de poder tener este espacio para conversar sobre cómo facilitar la lactancia materna para madres y padres que trabajan. Esta es una semana importante en el año para la lactancia materna porque siempre se ha ido viendo distintos tipos, digamos que distintos enfoques. Y este año se ha enfocado en mantener, facilitar la lactancia materna para aquellas mamis que vuelven al trabajo, que después de superar las dificultades que han tenido en la lactancia materna, vamos a volver al trabajo y este se vuelve un reto más. Es como un eslabón más en esta cadena tan bonita de la lactancia porque pues uno va asumiendo bastantes retos y este es uno más de ellos. Sin embargo, este se ve a veces influenciado no solamente por la voluntad propia, sino también por nuestro entorno laboral, ¿no? En muchos casos, algunas de las mamis con las que pues hemos ido trabajando en los bancos de leche, por ejemplo, la primera dificultad que se ha presentado es cómo hago con los tiempos para extraer leche, porque pues a veces uno hace un plan de trabajo en el que se requiere una extracción de forma frecuente, ¿no? Y no siempre se encuentra en el entorno laboral el apoyo necesario para estas extracciones y a la par tiene mucho que ver pues con los mismos colaboradores y también con los jefes directos, ¿no? Otro de los puntos que vamos a tocar esta noche es acerca de los lactarios. En muchísimas empresas hay lactarios que no están operativos y esto, eh, digamos que va directamente sobre nuestros derechos, ¿verdad? O sea, sobre nuestra lactancia. En algunas ocasiones también sucede que los mismos compañeros de trabajo pues nos miran mal de repente cuando estamos acudiendo a nuestra hora de lactancia y usamos un lactario. En algunas ocasiones los puestos laborales no son reemplazables, ¿no? Y eso es justo lo que en algún momento conversamos con Emma, porque al menos nosotras que somos personal de salud, no es que haya otra persona que nos pueda suplir de forma, o bueno, o al 100%, ¿no? Entonces siempre es como pedirle un favor al compañero de trabajo para que te pueda suplir y tú puedas ir a extraerte la leche. Sin embargo, esta hora de lactancia es un derecho que se tiene durante el amamantamiento, ¿no? Ya estás. Disculpe, me voy a aceptar a Anita para que ingrese a la sala. Qué raro, no puede unirse. A ver, vamos a ver otra vez. Ya estamos. Ahora sí. Ya mandé la invitación, ya tenía un pequeño percance, pero podemos ir avanzando con Sí, el tema. sí, sí, sí. Justo comentaba hace un momentito sobre lo difícil que puede ser encontrar en el ambiente laboral, en un espacio no solamente físico, sino también emocional, que nos ayude a sostener la lactancia materna, ¿no? Este, no siempre se encuentra de repente el apoyo al 100% de los jefes de trabajo, de la empresa para la que trabajas. Eh, no siempre se encuentra el apoyo de los compañeros de trabajo,
¿no? Y esto afecta de forma negativa sobre la lactancia materna porque ya no encontramos ni siquiera un poco de tranquilidad en el poquito tiempo que tenemos para extraer leche. Dicen algunas Ujú. personas. Sí, sí es Por cierto. ejemplo, Eh, sí, sí, ¿qué Pensé vas que a ibas a ver, decir? pensé que te estaba No, contando. no, se me Sí, complicó justo acá. menciona lo que decías. Es un poco complicado. Justo en la tarde conversábamos que, por ejemplo, muchas de las pacientes a quienes brindamos asesorías para banco de leche, se tiene que hacer, bueno, la personalización de las extracciones en el trabajo, ¿no? Y una de las dificultades con las que más nos encontramos es precisamente encontrar estos espacios adecuados, ¿no? Uno les puede decir, vas a extraerte en tal tiempo, cada tantas horas, explicándole lo necesario que es no cortar abruptamente el tiempo de las extracciones o cada cuánto tiempo va a extraerse para seguir con la continuidad de la producción, ¿no? De la leche, que es importante para continuar con su lactancia. Pero muchas de ellas explican que por la característica que tienen en su trabajo no pueden realizar, no pueden ausentarse mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde nos crea un poco de dificultad muchas veces continuar con ese tipo de extracciones. Por ejemplo, en mi caso, eh, entiendo que yo, por ser personal antiguo, mis compañeras también, justo hay una dinámica un poco amical, en donde se entiende pues que yo me puedo ausentar. En mi caso, por ejemplo, trabajo en el área de emergencia, eh, no es que haya otra obstetra que esté al costado mío cubriendo mi puesto. Yo en mi caso lo que tengo que hacer es pedir apoyo a mi compañera que está en centro obstétrico y ella muy amablemente entiende que es mi espacio, mi tiempo, mi derecho y lo cubre muy amablemente, ¿no? Gracias a ellas también he podido subir al lactario tranquilamente a extraerme, ¿no? Pero no es el caso de todas las personas, ¿no? Y es que allí falta trabajar un poco el tema del apoyo en la sociedad, que la sociedad lo entienda también como algo normal, algo que no es como que un favor que se nos está haciendo, sino es un derecho que se debe cumplir, ¿no? Eso básicamente. Mm, ya, a ver, oye, no Sí, sé, y Carolina. justo una de las asistentes por aquí hace un momento preguntaba, ¿no? Así sea part-time, la hora es la hora de lactancia, sería una muy buena pregunta para hacerle a Carolina en unos minutos que se conecte, ¿no? Ujú. Imagínate si ya es difícil a veces que se respete la hora de lactancia en un horario completo, este, cómo sería esto en un part-time? Sería una muy buena ayuda que nos pueda responder en esta incógnita que sale, ¿no? Sí, de hecho Vayan que haciendo justo lo sus que preguntas mencionas, porque igual la vamos a responder al final. sí, y justo lo que mencionas acerca este, de los compañeros de trabajo termina siendo algo que finalmente influye sobre la lactancia materna, porque esto, o sea, digamos, tú tienes la facilidad de que hay cariño de por medio con tus compañeras, ¿no? Con tus compañeros de trabajo, pero alguien que acaba de iniciar labores de pronto en una empresa y es nuevo o es nueva, ¿no? Quizás pues no siempre se recibe bien el tiempo de ya regreso, voy a extraer, ¿no? Algunas mamis que tengo como pacientes incluso han tenido que renunciar a sus trabajos cuando ha llegado el momento de volver, ¿no? O sea, cuando se les ha acabado la licencia. Y esto ha sido muy triste y justo este año la frase, creo, bandera de la semana es que ninguna mujer debería tener que elegir, ¿no? Entre alimentar a su bebé, o sea, entre amamantar y trabajar, ¿no? Y finalmente a veces pues se convierte tristemente en un cese laboral cuando no se puede sostener la lactancia materna que uno quisiera continuar, ¿no? Ujú. Sí, este año Guava mandó
o bueno, promocionó la Semana Mundial de la Lactancia Materna con el lema de ayudemos a las madres, no solo a las madres, sino a los padres Los que padres. trabajan, porque ellos son parte importante también, ¿no? Porque muchos piensan, justo entró Carolina, porque muchos piensan que Adelante. solo depende de la madre, en realidad es un trabajo en conjunto, ¿no? Y hay derechos también para ellos. Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestra invitada especial que ya veo que se ha unido al live. Sería cuestión de que le des una invitación, Karencita. Ahí está. Ya está. Hola, Hola, Karen. Buenas Hola, Luis. ¿qué noches. tal, Carolina? ¿Cómo estás? Bien, un Gracias por poco aceptar la preocupada. invitación. Sí, muchas gracias. Les cuento que hace tiempo no hacía live en Instagram, hace un año. Por eso estoy contenta de poder estar acá con todos ustedes. Gracias también por la invitación. Gracias. Y muchas gracias por aceptar la invitación, Caro, porque creo que es un tema en el que necesitamos bastante apoyo, actualización y sobre todo conocimiento, porque incluyéndome, somos muchas personas que quizás no conocemos al 100% cuáles son nuestros derechos. Y la lactancia materna es un momento bien vulnerable para las mujeres, en todo sentido, ¿no? Desde lo emocional hasta también en lo laboral. Una mujer gestante y una mujer lactante, lamentablemente hoy en día y en el Perú se ve pues vulnerable en su ambiente laboral solo por el hecho de salir embarazada o solo por el hecho de tener un bebé lactante. Y esto esperemos en algún momento pues tenga otra, no sé, otro punto de vista, otra perspectiva desde las autoridades también, ¿no? Eso es totalmente cierto. Te contaré que durante todo lo que ha sido la pandemia, desde el año 2020, 21 hasta 22, yo he visto bastante de cerca el tema de las madres lactantes, porque durante todo este periodo había normas, desde la ley 30709, varias de mis seguidoras siempre han estado atentas a todos estos videos, donde he compartido el derecho de ellas a seguir con trabajo remoto. Y ese era un tema muy discutido, porque habían varios empleadores que tal vez no estaban de acuerdo con esto. Es ahí donde me tocó estar de cerca con varias de esas señoras, que realmente me pude conocer de cerca lo que ellas pueden estar sintiendo, lo que pueden estar tocando, porque son temas sumamente sensibles. El tema de estar en gestación, salir de periodo prenatal, postnatal, son temas muy delicados, ¿no? Hay que tratarlos siempre con las pinzas correctas. Sí, 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 la verdad que sí. Y justamente tocando estos temas, desde la gestación a veces se ven vulnerados los derechos de las madres trabajadoras, ¿no? Y como madres, como mujeres trabajadoras, ¿cuáles serían estos derechos? ¿No? O sea, iniciando desde la parte prenatal, cuando una mujer sale gestando, ¿qué es lo primero que ella debería tener en cuenta como parte de sus derechos? Claro, exacto. Has tocado una pregunta muy interesante que viene a ser importante, ¿no? Porque siempre cuando vemos asesorías, desde mi caso, asesoro tanto a trabajadores como empresas, siempre hay un tema muy delicado que es el tema de la trabajadora está en estado de gestación. Tal vez las empresas comienzan a tener una actitud no tan positiva ante este tipo de situaciones. Entonces acá vamos a qué es lo que nos dice la normativa el día de hoy, ¿no? Lo que has comentado es importante mencionarlo, porque nosotros respecto a la madre gestante y madre lactante tenemos varias normas que protegen. Una de ellas es el tema de la no renovación respecto a que está en estado de gestación y de lactancia. Hay una norma que indica que la no renovación es totalmente ilegal, discriminatoria, si es que se da por motivos de dicho estado. Por otro lado, también tenemos las leyes que protegen a la madre lactante respecto a las 2 horas que tienen. Y eso es algo que se desconoce en su totalidad, porque se conoce que el uso de lactancia es 1 hora, pero muy aparte de eso hay otra hora de la ley de lactancia materna. Y eso es algo que siempre he intentado difundirlo, tal vez con asesorías, con videos, porque es muy importante que todos lo conozcan. Por otro lado, también tenemos el derecho al subsidio, el pre y postnatal, los 98 días totalmente coberturados, ¿no? Son normas que van a proteger a la madre gestante y la madre lactante, y luego tenemos la protección contra el despido nulo. El despido nulo es un despido por discriminación. ¿Y cuál es la consecuencia legal? La reposición, claro, mediante un proceso judicial y el pago de todos los salarios que no han estado recibiendo durante todo el tiempo que estuvieron fuera de la empresa. Entonces, estos temas son muy delicados porque el tema laboral acá en nuestro país regula y protege ampliamente la madre gestante y la lactante. Y eso es algo que debería también ser concientizado por parte de las empresas, ¿no? Claro.
Entonces, Carolina, digamos como para dejarlo un poquito claro y subrayar y remarcar, no solamente tenemos derecho a 1 hora para usar un lactario, sino también, o sea, tenemos derecho a 2 horas a favor nuestro, por así decirlo. Exactamente. Las madres lactantes, hasta que su hijo cumple 1 año de edad, tienen el derecho a 2 horas. 1 hora de la lactancia materna y la otra hora al uso de lactario. Entonces tienen 2 horas. Ese derecho tendría que ser solicitado a la empresa, ¿no? Es importantísimo. Pero sí, hay 2 leyes que así mismo lo establecen. Y por lo tanto tendrían que estar cumpliéndose. Estas horas, ¿por qué? ¿Cuál es la finalidad? Poder proteger a la madre lactante, poder destinar que puedan tutelar el derecho a la vida y la salud de sus menores mediante la extracción de leche en ámbitos totalmente privados, permitiendo también que ella pueda estar, y acá viene el tema, estar adecuadamente protegida respecto a la salud mental, porque acá también hay que tener en cuenta que juega un rol importantísimo en la protección de la salud mental que ella puede tener respecto a cómo se siente emocionalmente si tiene, si el menor está, bueno, si el menor no está con ella, ¿no? Porque acá tenemos varios temitas que saltan, que saltan. Ok. Y horas. Entonces, una consulta. ¿No se debe excluir la hora de lactancia que puede el trabajador con el empleador manejar a qué hora entra y a qué hora sale? ¿Es indistinto? ¿O es que el trabajador le diga, no, tú vas a entrar antes o tú vas a salir después o viceversa? ¿Eso cómo se maneja? ¿Es flexible o es que dependo yo de mi trabajador para decidir, de mi empleador, perdón, para decidir si esa hora de lactancia que me corresponde por derecho la uso al ingresar o al salir de mis horas que trabajo? Claro, efectivamente. El tema respecto a cuándo se solicita la hora, la norma no lo dice expresamente si la trabajadora debe solicitar la hora y que la empresa debe aprobarlo. Pero nosotros acá tenemos que también conocer que todas estas normas van destinadas a la protección de la madre en estado de lactancia. Así que por ese lado diríamos que la madre tendría que señalar la hora para la cual pueda disfrutar de estas 2 horas, ¿no? Ya sea uso de la lactancia, ya sea el uso del lactario, pero ella lo tendría que comunicar. Ahora, si la empresa no quiere darle 1 hora o simplemente se niega a la hora que ella estaría fijando, podríamos indicar que habría un acto de hostilidad. Pero sí, se entiende de que todas estas normas van protegidas para la trabajadora. Puede ser el caso, me ha tocado el caso de una empresaria que quería darle la hora de almuerzo. No, pues no tenemos acá que hacer ese tipo de situaciones, ¿no? Tendría que la madre es la que tendría que solicitarlo. Se recomienda siempre que para estos casos lo pueda hacer por escrito, correos, cualquier tipo de comunicación, WhatsApp, pero que quede un respaldo, porque varios de los hechos de ese tipo de situaciones no se dan correctamente por no hacer una comunicación escrita, una comunicación entre la cual yo pueda respaldar que yo ya comuniqué y por lo tanto se tendría que respetar lo que yo estoy solicitando. Todo esto en base a la protección de la vida y salud del menor, porque aquí estamos tocando también derechos del niño, el interés superior del niño, y también el derecho a la madre, pues no, porque estamos también tocando un fuero. En materia laboral le llamamos el fuero maternal, que tiene todo lo que viene a ser sus leyes protectoras. Así sería. Y una preguntita, estas 2 horas de las cuales estamos conversando, digamos que se toman en cuenta tanto para el trabajo presencial como para el trabajo remoto, porque actualmente todavía hay varias empresas y varios trabajadores que continúan bajo esta modalidad de trabajo. Claro, has tocado un tema muy interesante. En realidad el tema del trabajo remoto y el teletrabajo, ahorita nosotros ya no tenemos trabajo remoto, operamos todo con teletrabajo, el trabajo remoto terminó la vigencia en diciembre, Ajá. pero el teletrabajo indica que de todas maneras se tiene que estar protegiendo a la madre gestante y la madre lactante. Ahora, si bien es cierto que durante todo lo que ha sido la pandemia, el trabajo remoto cuando existía no se respetaba esta hora. He tenido varias asesorías donde varias empresas y trabajadoras me comentaban esto, esas observaciones. Pero eso quiere decir que había un incumplimiento, porque las normativas de trabajo remoto y teletrabajo de igual manera tienen que seguir cuidando estas horas de lactancia. Entonces ahí el empleador tendría que cumplir dándole esas 2 horas, si bien no hay un lactario en el domicilio, porque eso es un tema que también varias empresas decían, ¿no? Para poder indicar su negativa, de igual manera se tendría que facilitar, porque tienen este derecho. Es decir, los derechos no se pueden cortar mediante las modalidades, igual existen, que tendrían que tutelar.
Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Pero si bien es cierto lo que comentas en trabajo remoto y teletrabajo, algunas empresas consideran que hay derechos suspendidos, como el derecho de marcar asistencia. De igual manera, sigue la obligación de marcar asistencia. Entonces, todos los derechos todavía siguen coexistiendo muy a pesar de la modalidad, porque va realmente a la protección de la madre. Una consultita, me queda la duda, porque yo justo estoy en ese tema de todavía estoy en mi año de lactancia y estoy pidiendo la hora y estoy ahí jugando con mis tiempos. Entiendo que es una hora de lactancia que yo puedo pedir si ingreso antes o si salgo después, eso según la solicitud. Pero es diferente esa hora a la hora del uso del lactario, ¿verdad? Son horas distintas, porque justo en una de las preguntas que están, alguien por ahí hizo una pregunta, es que puedo tomar las 2 horas al término de mi salida. Entiendo que son horas diferentes, o se puede juntar la hora que Ah, uso mi lactario con la hora de lactancia. claro, exacto. Son 2 horas totalmente diferentes. Las 2 horas se pueden tomar dentro de lo que viene a ser la jornada laboral. Entonces, 1 hora es para el uso del lactario. Las empresas que tienen más de 20 trabajadoras en edad fértil deben implementar el lactario. Por otro lado, tenemos el derecho a la hora de lactancia materna, que son dos normas, dos leyes que así lo establecen y que se tienen que respetar. Puede ser ya sea 8 y las 9 de la mañana, la trabajadora ingresaría a trabajar a las 10, pero como tal sí se tendrían que estar tutelando, ¿no? Porque existen, ¿no? Esos derechos no se han visto suspendidos. Ahora, sí, sí es cierto que muchas empresas desconocen esto, solamente usan la ley de lactancia materna, pero la norma nunca fue derogada, todavía está vigente. Y también, por otro lado, ese era un tema también que nosotros, bueno, yo todo lo que es la pandemia asesoraba a trabajadoras y buscábamos el otorgamiento de esto. Y sí, varias empresas cuando conocen, y es que viene acá un tema, el tema del desconocimiento, en realidad es a otorgar, porque existen las leyes, ¿no? Sí. Y O sea, si yo, disculpa, Karencita, no, no, si sigue, yo, sigue. pudiera solicitar a mi trabajador no usar el lactario y esa hora usarla como hora de salida, por ejemplo, ¿lo puedo hacer? ¿Puedo juntarlo con mi hora de lactancia? Por ejemplo, en mi caso, yo ingreso una hora antes a trabajar. Podría dejar de usar el lactario en esas horas que uso y esa hora juntarla con mi hora adicional para salir, perdón, para llegar antes, 2 horas antes al trabajo, 2 horas después al trabajo. Eso significa que puedo, o sea, no usar el lactario en las horas de trabajo y juntarlo para salir antes. Claro, lo que pasa es que acá tenemos que, por el lado de empresa, la empresa no podría hacer esa figura porque no estaría cumpliendo con las normativas. Entonces ahí no sería recomendable. Ahora, para el trabajador o trabajadora le puede convenir, ¿no? Pero por el lado legal no sería recomendable que se aplique esta figura porque no se estaría dando estas horas de derecho laboral, sino se estaría dando una Ah, solicitud o un permiso para que se pueda retirar antes. Entonces ahí habría un incumplimiento, ¿no? Por eso sí es recomendable que lo puedan dar dentro de la jornada. Eso sería. perfecto. ¿Y qué sucede, Carolina, con los trabajadores part-time? ¿Cómo Sí, 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 es ese enfoque ahí? estoy viendo los comentarios, Ah, exactamente. En el tema part-time se aplica de igual manera. El tema part-time es un régimen especial donde tenemos menos de 20 horas de lunes a viernes, trabaja menos de 20 horas lunes a viernes y sábados menos de 24 horas. El tema está en que por el número de horas, ¿no? Pero de igual manera se aplicaría esas 2 horas. Pero ahí viene el tema, pero van a trabajar menos, 18 horas, en todo caso, menos de estas horas. Entonces, de igual manera se tendría que aplicar, no podría suspenderse. Claro, el tema del part-time restringen algunos derechos por el tema de los beneficios, como puede ser el subsidio, como puede ser el tema de la lactancia, de igual manera existen, ¿no? A pesar del régimen especial. ok, ok, entonces digamos que, y justo tocando el tema de los regímenes laborales, yo por bastante tiempo fui trabajadora por terceros en un hospital público. Muchas de mis compañeras salieron gestando y se les vulneró todos sus derechos como gestantes y como madres lactantes. Pero a mí me gustaría saber si este tipo de modalidad de trabajo por tercero o por locación de servicios tiene amparado en algún lugar algo en beneficio de la madre y el niño.
Claro, lo que sucede es que locación de servicios o terceros o recibo por honorarios, como también lo conoce, no tiene derechos laborales, es un régimen civil, no está dentro de lo que es derecho laboral. Y ahí, bueno, lamentablemente al día de hoy se da una total desprotección, porque si me preguntas esto, te diría que las normas no se aplican para esas personas que trabajan con terceros. O sea, nosotros tenemos que identificar algo. El tema de terceros quiere decir que la persona presta servicios de manera independiente, no está sujeta a órdenes, no va a trabajar en la empresa, es una persona totalmente externa. Pero claro, puede ser el caso de que se realice una labor totalmente permanente, desnaturalizada, y eso ya es otra infracción, juicios laborales de desnaturalización. Y el hecho de que la empresa le dé esta hora de lactancia, al principio no sería obligatorio, dos puede hacerlo voluntariamente, claro, es totalmente válido, pero la ley no lo exige. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Un vacío, porque el tema de la lactancia no se aplicaría para ellas. Eso sí, es un tema muy delicado, ¿no? Y que el día de hoy, bueno, por consenso, por acuerdo, podrían tal vez solicitarlo, ¿no? Porque ahí tenemos también un talón de Aquiles de la empresa que está contratando colocación de una forma totalmente desnaturalizada y legal. O sea, por ahí podría aprovechar para darle ese beneficio, ¿no? Porque son temas sumamente delicados, como es la lactancia. Sí, claro. Súper. Ok. Ahí hay Bueno, una yo pregunta, aquí, creo, también. sí, Yo alguien, pienso. justo fijé el comentario para no olvidarnos que hay una preguntita. A ver, acá bueno, dice Nidia, ¿hay la posibilidad de aplicar lo que usted explicó de salir antes, juntar las 2 horas? ¿Puedo pedirlo mediante solicitud? Bueno, creo que ya lo había explicado Carolina. Ajá, Carla nos pregunta si la gestación se da en un periodo de prueba del contrato, ¿qué sucede? Me imagino que es como qué derechos puede tener ella, ¿no? Como trabajadora. Claro, exacto. El tema de la madre gestante, ahí viene el tema de las normas que les comentaba al inicio, ¿no? Estar en un periodo de prueba quiere decir que durante 3 meses los trabajadores y trabajadoras están en evaluación. Si es que se daría el estado de gestación, de igual manera la empresa tiene que iniciar el tema de la protección de los 98 días. Ahora, puede ser que en todo ese periodo supere, porque sabemos que el periodo de prueba es de 3 meses, pero de igual manera sería obligatorio que le pueda dar ese subsidio pre y postnatal y también las 2 horas de lactancia. Por otro lado, hay situaciones que se han visto, vamos a ser totalmente francos, que en realidad pueden haber ceses de madre gestante, lo comunica el día lunes, el día martes le dice no superarse el periodo de prueba. Entonces, ese hecho tan cercano del día lunes al martes ya nos da la presunción, en laboral lo decimos presunción, de que existe un despido discriminatorio. Me despediste por el estado de gestación. Y ahí entran todas las normas protectoras, ¿no? La trabajadora puede demandar una reposición, una indemnización por daño moral, daños y perjuicios, puede denunciar ante la SUNAFIL. Pero en esos casos son muy delicados, porque les voy a contar un tema especial. La madre gestante y la madre lactante tienen una norma que no tiene otros fueros, como puede ser. Nosotros tenemos varios fueros que son los más delicados. El trabajador que tiene un accidente de trabajo, el trabajador que tiene una enfermedad profesional, el trabajador que tiene una discapacidad, la madre gestante y la madre lactante. La no renovación de todos ellos solamente está prohibido en la madre gestante y la madre lactante. Allí sí tenemos una ley que dice, si tú no le renuevas, es discriminatorio. Pero respecto a los demás trabajadores, por ejemplo, el trabajador que tiene un accidente y decide no renovarse, la norma no dice nada sobre esto. Entonces, por ahí, exactamente, tenemos que el gobierno ha buscado, esa es la ley 30.709, dar una protección para las madres, esa que es la madre lactantes, ¿no? La ley 30.709 busca fomentar que se renueven los contratos, que no haya ningún tipo de situación discriminatoria, excepto pueda darse una falta grave, pero claro, debidamente probada por la trabajadora, con un procedimiento de despido justo, con un procedimiento que involucra documentos notariales, ¿no? Pero si, como les comentaba al inicio, si el día de ayer me dijo de su estado de gestación y el día de hoy la despido, estaríamos ante una situación totalmente ilegal. Ok. Y Carolina, una pregunta acerca de los padres. ¿Qué Sí. derechos amparan a los papás? ¿No? También es algo que termina con mucha preocupación a nivel del núcleo familiar, porque en la mayoría de casos el principal apoyo que tiene una mamá, una mujer, cuando acaba de dar a luz, pues es el apoyo de su pareja. Sin embargo, el,
el periodo de, digamos que de días de licencia, al parecer pues sigue siendo bastante corto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son realmente los derechos que tienen los padres como tal? Claro, el derecho del padre es en la licencia de paternidad, que viene a ser un permiso justificado durante 10 días, él no va a trabajar porque nació el menor o la menor, ¿no? La finalidad es que se pueda otorgar para que pueda estar con la madre durante todo el periodo de recuperación. Son 10 días totalmente pagados. El trabajador lo tiene que comunicar a la empresa para que puedan darlo. Ahora, no está prohibido que yo en vez de licencia por paternidad lo pueda mandar de vacaciones, que lo pueda suspender. Sí o sí corresponde esa licencia. Pero hay que tener en cuenta que esa licencia se tiene que dar durante el periodo en que la madre ha sido dada de alta o en el que ha nacido el menor. Pero tiene que darse en ese periodo. Porque hay casos de trabajadores que dicen, no, dame la licencia de paternidad de acá a 5 meses. No, eso estaría prohibido. Sí, exacto. Se ha visto casos. La licencia por maternidad es un derecho que le acompaña al trabajador. Esa licencia también incluye el pago de todo el sueldo durante todos los días que está ausentes y también se incluye la base de cálculo de beneficios sociales, ¿no? Esa es la licencia de paternidad. Antes era 4, se incrementó la licencia a 10 días. Por otro lado, también tenemos el tema del subsidio por lactancia, donde el padre también puede cobrar el subsidio por lactancia, que se puede dar a la madre, ¿no? Nosotros tenemos varios subsidios, maternidad, lactancia, incapacidad temporal. Pues entonces también puede ser cobrado por el padre. Eso sería. Okay. O sea, ¿qué cobra doble? No. Es lo que cobra por la mamá. La madre cobra O y el sea, padre también se puede tenemos, cobrar. o sea, Exacto, sí. el papá y la mamá, cada uno puede cobrar el subsidio por la maternidad, esos 820 soles que da. Sí. La misma norma lo menciona también. Interesante. Sí, son Mm. varias cosas Y aumenta importantes. el tiempo. Sí, esas cosas, por ejemplo, no sabía. Eso estamos hablando hay muchos seguidores también que nos siguen de otra parte, de otros lados del mundo, de otras partes del mundo. Entonces estamos hablando de las normas de Perú, por si acaso, ¿ya? El papá tiene 10 días de permiso, pero creo que tiene un poquito más de días en situaciones especiales de prematuridad o casos especiales así de partos dobles. ¿Es lo mismo que la mamá? ¿Aumentan esos días o también quedan en En los 10 materia días de nada más? edad queda ahí en los 10 días. En las madres sí, son parto prematuro, ¿no? Niños pueden nacer con discapacidad lamentablemente, pero sí. Ok. Ya, perfecto. Aquí hay una pregunta de Pepe, dice, ¿esa licencia de paternidad de 10 días también aplica para MIPES? Claro, las licencias de paternidad y todas las licencias se aplican para todos los regímenes laborales, ya sea MIPES. Las MIPES, las pequeñas empresas, son negocios que buscan fomentar al empresario emprendedor, al que recién está comenzando. De igual manera se aplican estas licencias, ¿no? La restricción sería también un acto que no sería adecuado de derecho. Entonces se recomienda que en ese caso el padre pueda poner en conocimiento, informar al empleador, ya sea con un correo, una carta, un WhatsApp inclusive, pero que quede constancia que lo ha comunicado, para que pueda darse la licencia. Entonces ahí la licencia de paternidad se tendría que estar entregándole, es un derecho. Entonces ahí es muy conveniente, pero sí, es importantísimo que el padre lo comunique, porque hay casos donde las asesorías, por ejemplo, me comentan, lo dije de forma verbal, le comenté que iba a ser padre. Entonces no tenemos cómo exigir, porque en derecho laboral, más que nada en todo lo que es derecho, todo tiene que estar obviamente probado, o algún documento, una evidencia, un WhatsApp, pero tiene que haber una constancia. Ok, ok. Bueno, a ver, Emita, ¿puedes leer la pregunta por ahí que está? Sí, dice, buenas noches. ¿El subsidio por lactancia solo se puede cobrar con DNI o basta que sea personal en planilla, aunque sea expatriado? Ah, una pregunta. El tema de los extranjeros. Los extranjeros tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador nacional. Los mismos derechos. La normativa es bien delicada con los trabajadores extranjeros porque inclusive les exigen más requisitos legales a las empresas para contratar extranjeros. Y eso es algo que muy pocos conocen. Pero de todas maneras ellos también tendrían que presentar sus documentos, ya sea su DNI, ya sea otro documento que lo identifique.
Pero sí, efectivamente, la norma de extranjeros es una norma que te exige varios puntos, es un contrato distinto inclusive, entonces ahí hay que tenerlo muy en cuenta, pero de todas maneras se tendría que otorgar ese derecho, porque lo importante acá es acreditar que tiene, que ha existido un nacimiento de un hijo con él. Ok. Y claro, la asignación familiar es un beneficio adicional. Por ahí una de las seguidoras nos ha preguntado sobre la asignación familiar. Claro, esa es una muy buena pregunta. Yo he trabajado bastante viendo el tema de asignación familiar, yo inclusive hice un artículo sobre esto, porque el tema de la asignación familiar es un tema bien interesante de comentar. Es el 10% de la RMB Vital. La asignación familiar es un beneficio que todas las empresas lo dan, excepto la micro y la pequeña empresa. Eso sí es bien cierto, no lo dan ellos. Pero la asignación familiar es un beneficio que se le da al trabajador cuando tiene hijos menores de 18 y mayores de 18 hasta los 24, siempre y cuando se encuentren estudiando una carrera universitaria, una carrera técnica, pero se encuentren estudiando, tiene que ser comunicado. El tema también está en que la asignación familiar no se puede descontar. Hay empresas, te contaré que hay varias multas de la SUNAFIL a varias empresas de diversos rubros que en realidad consideran que la asignación familiar debería pagarse proporcional. Por ejemplo, vamos a poner el caso de un trabajador que en un mes de trabajo solamente fue 2 días. La asignación familiar debería dividirse entre 30, solo te lo voy a dar un proporcional. Pero eso está totalmente errado. La asignación familiar de todas maneras se paga completo, porque aquí viene el tema de la dogmática, materia laboral, ¿no? Le pagas la asignación familiar porque tiene hijos, no le pagas porque trabaja. Entonces ahí viene el tema de que debería darse. Igual también el tema de si el trabajador tiene varios hijos, debe darse asignación familiar por cada uno. No, solamente por uno se estaría dando. Así sean trabajadores, mujer y hombre, ambos esposos que trabajan en una empresa, cada uno tiene el derecho también a asignación familiar. Sí, ok, Yo gracias tengo una por consultita. aclarar. Claro. Gracias, sí, nos estás abriendo luces, de verdad. Yo tengo una duda, Carolina. Sí, hace 6 años, en mi situación de madre trabajadora lactante, tenía un año de lactancia y un año de uso del lactario. Ahora, con esto de la Semana Mundial de la Lactancia y todo, comenzamos a averiguar y a enriquecernos un poco más de las leyes, ¿no? Y todo esto que nos ampara. Y me di con la sorpresa de que ha aumentado a 24 meses el uso del lactario, la hora del uso del lactario. ¿Eso es cierto? ¿Eso es verdad? Claro, el tema del horario de lactancia, de la hora de lactancia y el uso del lactario como son 2 horas, en la misma normativa menciona que es hasta 24 meses, por eso es la otra norma de las dos. Ahora, esa norma no se ha modificado recientemente, es una modificatoria que hubo en el 2021. En el 2021 modificaron para que sea hasta que el hijo o hija tenga 2 años, exactamente, 24 meses, ¿no? Pero sí, es una norma que existe. La otra norma ¿Incluye la sí hora menciona del un año. lactario, perdón, de lactancia? Sí, la hora de lactancia, exacto, hasta 2 años. O sea, serían 2 horas Exacto. durante 2 años. No, sería 1 hora durante un año y la otra hora durante 2 años. Ok. La hora O sea, del el lactario, la primer hora año, del uso del lactario es la que se ha extendido a 2 años. La lactancia se extendió a 2 años. El uso del lactario no, sigue siendo un año. Ah, ya. Ok, yo ok, también, ok, ok. ¿no? Estoy comprendiendo ahora por dónde va todo. Ok, ok. Ya, Entonces, el primer ya, año de vida, perfecto. ¿no? O sea, el primer año de vida del bebé, la madre tiene de beneficio las 2 horas de lactancia, que incluye pues la hora de lactancia con la hora del uso del lactario, ¿verdad? Y el segundo año de vida del bebé tiene la madre el beneficio de la hora del lactario. Exacto, exactamente. Son dos horas, una es hasta los 24 meses o 2 años y la otra hora es hasta que el hijo tenga un año. Ok, Se tendría que dar obligatoriamente, porque son dos derechos laborales, ¿no? En el caso que no se puedan dar, el trabajador tendría que solicitar, pero sí, es una obligación legal. ok. Muchas gracias por la aclaración. Aquí tenemos una duda de Nidia. Ella dice, yo tramité mi licencia en mayo, cuando salí, a la fecha no me han pagado. ¿Ese trámite es solo con Esalud? ¿Cuánto tarda aproximadamente? Ah, él habla del trámite de la licencia. Claro, el tema del subsidio de maternidad
Es un tema que es un poco tedioso por el hecho de la recuperación. Lo voy a explicar un poco. El tema sucedido por maternidad quiere decir que la trabajadora durante 20 días va a descansar y la empresa le va a pagar esos 20 días. Pero es a partir del día 21 que en adelante que va a tener la trabajadora que seguir descansando y la empresa va a tener que seguirle pagando. Es decir, va a tener que darse un pago total y después la empresa va a tener que solicitarle al de salud que le reembolse esos pagos que le he estado dando. Son 98 días. Va a tener que decirle, reembolsame de salud, y cómo puede hacer esa figura siempre y cuando tenga los documentos que validen, ¿no? En el siguiente tenemos el SIT. En este caso, la trabajadora tendrá que presentar el documento para poder sustentar que de salud ha validado eso y que tiene el documento, el formulario, para poder solicitar ante el empleador que lo presente y que el empleador pueda solicitar el reembolso. Bien es cierto que hay veces en que las trabajadoras no presentan estos documentos médicos o en todo caso no se llega a solicitar el canje respectivo ante salud. Ahí viene lo tedioso, porque estamos conversando ante una entidad pública donde no se puede dar el reembolso por parte de la empresa, es decir, a la empresa no le devuelven lo que le ha estado pagando. Y ahí viene el tema de las fricciones por el hecho de te voy a descontar porque no me devolvieron, pero ahí viene la duda, ¿no? Entonces, ¿quién debería asumir ese descuento? ¿La empresa o debería asumirlo la trabajadora? Porque acá quien se va a ver realmente perjudicado sería la empresa, pero también la trabajadora se va a ver perjudicada si le descuentan el sueldo. Entonces ahí de forma general lo que siempre se recomienda es que de igual manera se le pague a la trabajadora, porque el hecho de no darle el subsidio o no pagarle esos días que son protegidos por la norma implicaría un acto totalmente vulneratorio. Entonces acá la empresa tendría que pagarle, muy a pesar que no lo puedan recuperar. Pero sí son situaciones donde inclusive algunas empresas, bueno, cometen esos errores y después ya llegan a ser denunciadas, ¿no? Porque estos hechos son muy delicados. Es decir, la empresa debería iniciar el trámite del reembolso. Y el hecho de que obliga a la trabajadora a que le presente el documento de salud, los formularios y todo eso para que lo recupere, ya queda en la empresa, porque al final ellos son los que van a hacer reembolso. Yo soy de la opinión de que no debería darse un descuento, porque no hay una obligación legal de hacerlo, ¿no? Porque la norma no te dice, la trabajadora tiene que presentar los documentos que solicite el empleador para que le reembolse. Y como no hay eso, entonces no podría yo exigir. Sobre todo también porque tenemos el tema de fuero maternal, ¿no? La protección de no hacer actos de hostilidad, porque está en ese estado. Ok, está bien. Por aquí nos han preguntado si toda empresa debe tener un lactario. Las que tienen más de 20 mujeres, efectivamente, las que tienen más de 20 trabajadoras, mujeres en edad fértil, deben tener implementado un lactario. Ahora, las empresas pueden tener menos de 20 trabajadores e implementar un lactario. Eso ya es un voto voluntario, pero sí o sí, la normativa nos cuenta que si tiene más de 20, tendría que contar con un lactario, ¿no? Esos son fiscalizaciones de la SUNAFIL que se inician. Hay operativos de la SUNAFIL que van a iniciarse en los meses de noviembre, diciembre, febrero. Y una de las materias más comunes de fiscalización, porque la SUNAFIL no solamente va por una denuncia, también va de oficio, es esto. ¿Cuentas con un lactario? Infórmame si en tu empresa cuántos trabajadoras hay. Les piden los formatos TR4, TR5 para poder ver cuántas trabajadoras hay, y en base a eso solicitan que cuenten, que puedan acreditar tener un lactario. Y según la ley, ¿cuál es la edad Independientemente fértil? si... Ay, Perdóname, Mita, lo que pasa es que edad fértil, por ejemplo, no sé, desde mi punto de vista obstétrico, de repente difiere del punto de vista legal. ¿Cuál es la edad fértil legalmente? La norma no menciona expresamente cuál es el tema de edad fértil, lo precisa de ese modo, así que por ahí se entendería que esa la edad en la cual las madres podrían tener hijos, ¿no? Se presumiría por ese lado, pero claro, lo importante acá es que se pueda cuidar si tiene más de 20. Para empresas siempre se recomienda que si tiene más de 20 trabajadoras, que se incorpore un lactario, que se proteja, que se garantice la intimidad, que haya todos los elementos para que pueda en todo caso usar el lactario correctamente. Ok, ok. Emita, querías preguntar algo y... sí, justo hablando del lactario y si es obligación tenerlo,
de mis seguidoras me hizo una pregunta, dice, ¿es obligatoria la sala de lactancia? Ya sabemos que sí, cuando tienen 20 mujeres en edad fértil, dice. Y ella me dice, así ya hayan mamás, así ya no hayan mamás lactantes. Ella nos cuenta que se extraía en cualquier sala, ¿no? No tenía un lugar específico porque dijeron que en su empresa no contaban pues con más de 20 trabajadoras en edad fértil. Claro, el hecho de decir ella no es fértil y por eso no implementa un lactario es muy subjetivo. Tendrían que tal vez sustentarlo con una evidencia científica, etcétera, pero la norma no precisa esos puntos y sobre todo considerando que es una norma amplia, sumamente protectora, significaría que tiene que tener, por eso lo he hecho, tener 20 trabajadoras que pueden configurar, que encontrarse en una situación de fertilidad. El tema también es importante considerar de ir a una inspección, ¿no? Digo, porque esos temas se van más que nada en temas de SUNAFIL cuando la empresa quiere evitar ser multado, indica yo no tengo por qué tener un lactario si no hay una trabajadora de edad fértil, pero acá viene la discusión, ¿no? Y sobre eso es bien difícil que una empresa pueda salir bien liberada, porque los lactarios se presumen para todas las trabajadoras, ¿no? Y hay una multa para las empresas si deberían, por ejemplo, imagínate que sí hay un lactario, pero que no está operativo. ¿Hay Claro, alguna entidad que regule esto o que lo fiscalicen? todo lo que viene a ser temas de multas, por ejemplo, en la implementación del lactario, la infracción viene de no contar con un lactario. En ese sentido se entendería que si yo no cuento con lactario hay una multa. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un lactario y no lo tengo adecuadamente implementado? Entonces, ahí la empresa podría decir, yo estoy cumpliendo con la norma. Pero claro, o sea, de todas maneras, esto implicaría haber temas constitucionales, que son el derecho a la vida, a la salud, a la protección del interés menor del niño. Entonces, por ahí no se podría librar de una denuncia de la Defensoría del Pueblo, una denuncia penal tal vez por exposición al daño a la vida que puede tener, ¿no? El menor, la madre, porque no tiene las suficientes condiciones seguras. Y en materia de seguridad y salud en el trabajo, eso es totalmente delicado. La seguridad y salud en el trabajo como el empleador garante de que la empresa no ocurra nada, ningún tipo de daño en el estado de salud de las trabajadoras, por ahí van a haber varias multas, ¿no? Y las multas en materia laboral nosotros tenemos desde distintos montos. Una empresa que no es MIPE, desde 14.000 por solamente una. Entonces vamos identificando si tienes más de 10, más de 20, vienen 500.000, etc. Las micro, las pequeñas, tienen multas desde los 9.000 soles, por solamente una infracción. Pero las inspecciones siempre van por varias multas. Porque un solo hecho te trae como 5 infracciones. Esos son temas que existen, ¿no? Y que siempre se busca también explicar para poder evitar ese tipo de situaciones. Porque uno se afecta a la trabajadora gravemente y también el empleado sale perjudicado. Entonces son temas que siempre es importante poder explicarlos. Sí, sí, porque en realidad hay muchas empresas que, claro, han cumplido por la ley con instalar, con de repente proveer un espacio para lactario, pero en muchas ocasiones no está implementado como debería para justamente pues darles esta comodidad a las madres de que puedan extraerse la leche, ¿no? O en algunos casos también a mí me ha tocado verlo de forma directa cuando me han invitado a alguna empresa a dictar alguna charla sobre lactancia materna y yo preguntaba por el lactario y las mismas trabajadoras para las cuales se dirigía esta charla me decían, sí tenemos, pero está cerrado. Entonces, justo recordé esto y bueno, me ha vuelto a pasar que cuando me han contado mis pacientes, ¿no? Sobre esto, es como sí hay, pero lo tienen cerrado. Claro, eso también es Por cumplir. que no cumple con la norma, ¿no? Porque el hecho de ya tener 20 trabajadoras, ahí vienen otros temas en materia de sustentar, tal vez por qué no estoy cumpliendo, puede decir, pero ayer tenía 20, hoy renunció una, por eso ya no tengo lactares. Entonces esos temas también no sería como que indicarnos, ¿no? Porque obviamente queremos una desprotección. Por eso es que la SUNAFIL siempre, cuando va a haber estas fiscalizaciones, solicita el TR4, TR5, ver cuántos trabajadores declarabas en anteriores meses, en mayo, junio, julio, agosto, para hacer un comparativo. Y por ahí pregunta, ¿no? También hay veces en las que preguntan a los trabajadores, en este caso a las trabajadoras, si pueden hacer uso del lactario, y ahí ellas pueden comentar la situación real, ¿no? Lo que están viviendo.
y ahí ya se inició una investigación. Ok. Y aquí encontré una preguntita, le voy a dar clic ahí porque, bueno, nos preguntan si no hubiera un lactario, es decir, de repente me imagino que la empresa podría tener menos de 20 trabajadoras y no necesita por ley tener un lactario, pero ¿podrían hacer uso de la hora para lactario sin tener lactario? No, no podrían hacer ese uso de la hora, tendría que ser el derecho a la hora y lactancia materna, el otro derecho. Pero sí, ya no tendrían esa hora. Eso es cierto. Eso puede suceder en las microempresas, pequeñas empresas que tienen 5 o 4 trabajadores, pero de igual manera no se pueden deslindar de la otra obligación legal, ¿no? Que es de tener una hora. Sí, Exacto. qué pena, ¿no? Porque imagínate Sí, que podría haber Están, pues, una mujer en lactancia y son solamente 5 mujeres, me imagino yo, en una empresa y al final pues se ven afectados sus derechos como lactante, ¿no? exacto. Son temas muy, muy delicados que hay que siempre manejarlo con los pinzas debidas, porque esos temas de la lactancia materna, madre de gestación, pueden traer consecuencias legales muy, muy dramáticas. Lo digo porque yo estoy llevando un proceso judicial, una situación muy triste de una madre que tuvo la lamentable pérdida de sus gemelos por estar trabajando de forma presencial durante toda la pandemia. Ya hay un proceso judicial que hemos iniciado. Entonces, estos temas son bien delicados. No solamente es responsabilidad laboral, multas, demandas, sino también responsabilidad penal, responsabilidad civil, varios juicios que se inician contra estas empresas. También contra el gerente general o el dueño del negocio, en caso de hablemos de responsabilidad penal. Sí. Sí, qué pena. hay varias consultas con respecto, ya veo dos o tres que están preguntando qué debe tener un lactario. Supongo que debe tener sus cosas básicas, Carolina. No, no sé si nos puede dar bien con eso. Sí, tendría que tener sus implementos básicos. Primero que tenga un área que sea totalmente segura, un área que pueda permitir confiar el derecho de intimidad, que pueda proteger totalmente a la trabajadora, que no pueda ser un área de disposición al público, que tenga un frigider, una refrigeradora, unos implementos que puedan permitirle realizar la extracción. Entonces se garantiza que la trabajadora puede estar totalmente protegida. Por supuesto. Mi laptop. Totalmente protegida durante todo lo que viene a ser estas 2 horas, ¿no? Pero en realidad el tema va porque sí, hay veces que se han dado inspecciones en empresas donde han visto que el lactario es una oficina donde, o un área donde guardaban todo lo que son sillas, escritorios en un colegio, era totalmente eh, sucia. O sea, situaciones tan delicadas que no deberían darse, porque el tema es garantizar que la trabajadora pueda dar la extracción de la leche de forma adecuada, no cuidando su estado de salud. Ahora, si se da eso, esa situación, no solamente van a haber sanciones por el tema de la hora de lactancia materna, sino también por las sanciones de desorbitamiento en el trabajo. Entonces acá vienen varias normas que se aplican, ¿no? Y que estarían buscando protegerlo. Sí, sí, tienes razón. Hay muchas empresas que acondicionan un espacio que no está habilitado, o sea, que no es un buen espacio para un lactario, ¿no? No reúnen las condiciones necesarias. Eh, pero, ¿cuál es el ente regulador? Es decir, ¿qué entidad es la que regula o fiscaliza el tema de los lactarios? El tema de los lactarios y todo lo que es temas laborales lo va a ver SUNAFIL. SUNAFIL es la que se encarga, la entidad de fiscalización laboral, que se crea porque el Ministerio de Trabajo se saturó de tantas denuncias. El Ministerio de Trabajo crea en el 2014 la SUNAFIL para que ella pueda fiscalizar. El Ministerio de Trabajo ve algunas infracciones, pero de MIPES, algunas, no todas. Pero la mayoría de todos los casos se busca que la SUNAFIL pueda fiscalizar todo esto. Ahora, SUNAFIL puede hacerla trabajar una denuncia por ella misma o puede hacer también una denuncia anónima. Está permitida las denuncias anónimas para que se dé una fiscalización. También, por otro lado, puede la misma SUNAFIL buscar, porque recordemos que SUNAFIL trabaja junto con SUNAT, tiene acceso a las declaraciones que hacen las empresas del SUNAT y puede haber, ¿no? Un caso muy común que cuando se inician las inspecciones es que ve que las empresas tienen como a 100 trabajadores con recibo por honorarios. Y es a esa empresa donde dice, vamos a ver si cumple con las obligaciones laborales. Entonces que ahí se inicia la fiscalización y va a ver que en realidad no tiene lactario,
no tienen RIT, no tienen seguridad de trabajo, no tienen nada. Entonces ahí viene recién el cumplimiento. Pero sí, el tema laboral es bien cierto que hay bastante informalidad. Eso es algo que no podemos negar. La formalización viene después de que ya tengo una multa, un inspector ahí. Entonces son temas muy delicados, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y sería también la SUNAFIL la entidad en donde, por ejemplo, si yo estoy en estado de gestación o en estado de madre lactante, sería la SUNAFIL la entidad donde yo podría presentar un reclamo, una queja contra la empresa que quisiera abusar de mis derechos, o cuál sería la vía ideal para que yo pueda exponer que se están vulnerando mis derechos. La vía ideal para todo lo que es laboral es una FIL. Esa es la vía ideal, porque es una FIL fiscaliza derechos laborales de trabajadores y obliga a las empresas a que cumplan con las normas. Entonces, si es una persona que está en un departamento donde está implementada la SUNAFIL, tiene que ir a la SUNAFIL. Ahora, si está en un departamento donde no hay SUNAFIL, tendría que ir al Ministerio de Trabajo, porque allá en departamento se llama Dirección Regional de Trabajo, y ahí tendría en todo caso que presentar su denuncia. Esas denuncias pueden ser señalando el nombre, pueden ser también anónimas, se permiten denuncias anónimas, pero claro, va por un tema de mi empresa, no se han implementado lactarios, las situaciones de lactarios son en condiciones totalmente inhumanas, deplorables, y ahí se inicia la investigación. Como son temas tan delicados de vida y salud, lo más probable es que el inspector vaya en las 24 horas, porque afectan la vida y salud de las madres y de sus menores hijos, ¿no? Sí, ok, ya me queda más claro Sí, este exacto. tema tan grande. Tantas preguntas que se han quedado Varias. también por ahí, hay varios, pero creo que en ya la hora que estamos casi, se han resuelto varias, nos has dado mucha luz, Carolina, de verdad que aún falta mucho, sabemos que falta mucho por trabajar en cuanto a leyes que nos sigan protegiendo a todas las mamás que dan de lactar. Y esperemos pues que mientras más información tengamos, las madres podamos ampararnos de estos derechos y empoderarnos sobre todo para eh, poder continuar con las lactancias, ¿no? Acuérdense que en las lactancias, bueno, la lactancia materna no solo es en beneficio de la mamá, el bebé, la familia, sino es para la sociedad. Las empresas que tienen madres contentas con estos lactarios, con estas horas de lactancia, son empresas pues que van a tener también madres más productivas, madres cuyos bebés no se enferman tanto, que no están faltando, entonces tienen que verse por todos lados los beneficios, no solo por el lado de la mamá, del bebé, sino también por el de la sociedad, y estas incluyen a las empresas, ¿no? Falta mucho por trabajar, pero ya estamos ahí dando, en el caso de Perú, con muchas leyes que nos amparan y esperamos que se sigan proyectando con muchas más. Uh-huh. De todas Carecita, maneras, no la sé si protección, tienes algo más que decir. Sí, de hecho Perdón, que Carolina. sí, me ha gustado mucho poder tocar este tema. Cuando Emma y yo conversábamos hace unas semanas atrás de cómo digamos, traer a la luz un tema que a veces no se toca con tanta fluidez y menos por las redes sociales, hablábamos de esto, ¿no? De que ni siquiera ella y yo trabajando con lactancia conocíamos tanto sobre los derechos que nos correspondían, ¿no? Y nos da un poco de luz y de confianza sobre todo el saber que no estamos tan desamparadas, que de pronto lo que nos falta es asesoría, orientación, y en muchos casos yo creo que también eso es lo que hace falta en el caso de las mamás, de las mujeres que están en esta etapa, como decíamos al inicio, vulnerable, porque sí es cierto que cuando hay una contratación de por medio, una gestación o una lactancia, sí hay un poco ahí de discriminación, como tú lo decías, ¿no? Y qué bueno que las empresas puedan de pronto tener ¿cómo digamos? No sé cómo es la palabra exacta, pero una pena, ¿no? O sea, por tener, exacto, ¿no? Por tener esta discriminación contra las mujeres que están en esas etapas de la vida.
y de hecho que también es importante para esta celebración mundial de la Semana de la Lactancia Materna, la cual estamos viviendo en este agosto, que las mujeres, las peruanas se puedan empoderar y busquen la asesoría, ¿no? Las seguidoras que han estado conectadas y que ahora pues también conocen de ti, Carolina, ojalá pues puedan buscar también el apoyo necesario en caso sientan que sus derechos están siendo vulnerados, tanto en la gestación como en la lactancia, porque la lactancia, desde mi punto de vista, debería verse como una estrategia de salud y como política, porque los beneficios son tan grandes, son invaluables, pero quizás todavía no lo vemos de esa manera en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo, quizá como decías tú, desde el lado de la empresa, pues tienen otra perspectiva, ¿no? Sin embargo, creo que está muy bueno que hayamos podido tocar ese tema que es importante para ellas porque nos respalda. Y el respaldo es importante, ¿no? Sobre todo con las leyes. Claro, es bien cierto. El tema de la lactancia, el tema de la madre gestante son un aglomerado de normas que protegen a las trabajadoras y que muchas veces por desconocimiento no se aplican. Bueno, otras veces puede ser que muy a pesar de conocerlas no las aplican, pero ahí viene el tema de buscar tal vez exigir estos derechos, ¿no? Me ha tocado a veces de asesorías con trabajadoras que me dicen no tengo miedo de decirle a mi empleador, me puede sacar, me puede no renovar, pero las situaciones que pueden ocurrir si es que no se da ese tipo de comunicación pueden ser catastróficas. Entonces hay que cuidar mucho la vida y la salud, protegerse y por eso mismo hacer tutelar estos derechos, ¿no? Porque la norma los exige y por lo tanto debería cuidarse y poder buscar, ¿no? Que las empresas quiten esa idea de que una madre gestante o lactante no debería trabajar, que en realidad que no se pueda dar los derechos laborales, quitar el hecho de despidos, por eso solamente esta situación, ¿no? Porque de igual manera es un hecho de la naturaleza, es un hecho totalmente protegido, que debe ser totalmente entendido, sobre todo para mejorar también el clima laboral, ¿no? Eso es algo innegable, que realmente las empresas deberían tener más concientización, tal vez mediante políticas, nuevas normas, esperemos que se pueda regular, mejorar adecuadamente, pues, ¿no? Sí, sí, de hecho que sí. Nuevamente, muchas gracias Carolina por esta conexión y por iluminarnos un poquito más con estos temas que a veces no, como te decía, a veces no se tocan de tan fluido como lo hemos hecho en este momento. Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido una charla muy interesante, muy Gracias. informativa. Poder haber ¿Dónde te también podemos leído las encontrar, Carolina? preguntas. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Carolina Fernández bajo abogada. Yo comparto contenido en TikTok, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Todo lo que es laboral es una pasión que yo tengo. Sí, muchas Genial. gracias. Muchas Gracias por esta gracias. conexión y por ayudarnos tanto a resolver tantas dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Gracias a ti también. Listo. Nos vemos. Un abrazo para todos los que se han conectado. Gracias por su sintonía, gracias por sus preguntas, por el interés. Y sigan a Carolina para que puedan tener más apoyo con que se respeten nuestros derechos. Muchas gracias, gracias. Chao, chicas. Nos vemos. Un Abrazos. Chao, abrazo. chao. Chao. Cuídense. Bye. Gracias.